Bueno, ¿cómo están? Acá nos encontramos en el tercer programa de nuestro psicocrecimiento. Estamos con Luis Cortés, abogado, docente de Derechos Humanos, especialista en el área de infancia, el cual tiene un postítulo en Niñez y Políticas Públicas. Adicionalmente es un magíster en el área de Sociología y adicionalmente también tiene un diplomado en Proceso Penal y lo que es la litigancia oral. ¿Me equivoco, Luis? ¿Voy bien ahí con tremendo currículum que tienes tú y tus años de experiencia? Sí, claro, litigación oral, claro. Oral. En el proceso penal, en lo que se denominaba la reforma procesal penal en aquellos años. Imagínate. Bueno, Luis tiene una gran trayectoria a nivel del sistema de protección infanto-juvenil. También es un abogado que yo le llamo estos abogados vocacionales de corazón y de terreno, que están ahí en la cancha, como se denomina, y poniendo todo el alma para, obviamente, trabajar en nuestra área con niños, niñas y adolescentes. Así que, Luis, bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias por la invitación. De nada. Bueno, vamos a partir haciendo un pequeño resumen de los temas que vamos a ir conversando para que la gente también vaya entendiendo hacia dónde vamos a apuntar en este capítulo. En primera instancia vamos a hablar sobre los derechos del niño, niñas y adolescentes. ¿Por qué esto es fundamental saberlo? ¿Por qué tiene que llegar a la comunidad? Adicionalmente, vamos a tratar de hacerlo de la mejor manera posible o con palabras muy simples, ya abordar lo que son las políticas públicas de niñez, ya, y también cuál es el rol del Estado frente a estas políticas públicas. Como tercer punto, también queremos que ustedes conozcan cómo funciona el sistema proteccional en el área de infancia, ¿ya? Adicionalmente también adentrarnos en lo que es el abuso, el estupro, la violación, lograr cuál es la diferencia y también visualizar cómo tenemos que actuar como familias, como comunidad, como agentes sociales frente a estas vulneraciones de derechos. Adicionalmente también tenemos que vislumbrar lo que va a ser el camino para la familia cuando se abran estas medidas de protección. Porque de repente, Luis, claro, uno lo sabe porque es profesional, pero las familias cuando de repente hacen una denuncia o bien se enteran de una develación respecto a una vulneración de derechos o respecto a un abuso, ellos sinceramente no saben qué hacer. No saben qué viene para este niño o niña o para este adolescente, y también ellos caen en un proceso casi de culpa porque no saben cómo actuar. Adicionalmente también vamos a hablar sobre las medidas que podrían tomar estos tribunales de familia frente a lo que es la agresión en el ámbito del abuso o la violación, ¿ya? Y también de los derechos humanos en general, ya que yo creo que es súper importante también visualizar con todo el contexto que estamos viviendo, especialmente estos últimos 2 años, ya el derecho humano y también el derecho a las minorías, que yo también sé que es una de tus líneas bien potentes. Y por último, vamos a hablar también cuál es la importancia que actualmente ya los delitos de abuso no prescriban. Ese es como el camino que vamos a tomar para que ustedes sepan de qué se va a tratar todo esto y por qué está Luis aquí, que es una persona totalmente competente y de verdad lo admiro mucho, siento mucho orgullo por su camino profesional. Y así que iniciamos, pues, Luis. ¿Estás de acuerdo? Sí. Muchas gracias. Genial. Entonces viene la primera pregunta, Luis. ¿Qué son los derechos de los niños, niñas y adolescentes? ¿Y por qué es tan fundamental difundir esto a la comunidad? Son relevantes porque la persona se instala dentro del derecho como sujeto de derecho. Y al ser sujeto de derecho, obviamente le competen títulos, facultades por el solo hecho de serlo, de ser persona. Aunque eso parezca así como algo bastante como común, o uno pudiese decir común y corriente, no lo es tanto cuando hablamos de grupos como los niños, niñas y adolescentes, ¿cierto? A partir de los 90 surge esta idea de incluir a los niños, niñas y adolescentes luego de las luchas feministas, de la lucha de la mujer, ¿no es cierto? De la visibilidad de la violencia en contra de la mujer,
atrás de las mujeres o al lado de las mujeres venían los niños. Entonces la comunidad internacional se comienza a hacerse cargo de estos derechos y garantías de los niños. Y básicamente los derechos humanos de los niños son todas las necesidades que tienen los niños volcadas a la norma jurídica. Es decir, las normas jurídicas comienzan a tener un contenido infantil, un contenido adolescente. Es decir, podríamos decir las características de esas normas jurídicas, de esos tratados internacionales, en especial la Convención de los Derechos del Niño, comienzan a tener un contenido especial. Y como depositario de las obligaciones de cumplir con esos derechos a la vida, a la integridad física, a la salud, al esparcimiento, a la educación, ¿cierto? Como depositario de esas obligaciones está, en primer término, el Estado. Pero también hay otros actores, la familia, la comunidad, tú muy bien lo decías al comienzo de la entrevista. Entonces, hay una serie de normas, de derechos, de procedimientos que hoy día nos parecen muy normales, pero que surgieron de luchas sociales, para que pudiesen los niños gozar de estas garantías. Por ejemplo, hoy día que un niño tenga una terapia reparatoria, ¿cierto? Que haya sufrido un abuso, una vulneración de sus derechos, un maltrato, una negligencia, un abandono, o un niño que esté institucionalizado, por ejemplo, hoy día ese niño tiene derecho a una reparación. Y eso, solo ese ejemplo, te hace un link, ¿no es cierto?, un enlace con los derechos humanos en general. El principio de no repetición y de reparación. Es decir, un niño que haya sido afectado por una vulneración grave o una vulneración de sus derechos, primero, no se debe repetir, es decir, no puede ser víctima de nuevo de derechos de violación o vulneración a sus derechos, y por último, tiene derecho a una restauración, a una rehabilitación. Esas dos cosas ya están instaladas en nuestra sociedad. O sea, nadie puede negar, ya uno pudiese discutir, y ya metiéndonos en temas de política pública, la calidad de eso, las características de esa política pública, si es universal, si es para todos, si alcanza para todos, ya ese es un tema de diseño, es un tema de perfeccionamiento. Pero hoy día la visibilidad que tiene los derechos del niño es importante. Los medios de comunicación, por ejemplo, la importancia de que los medios de comunicación actúen con enfoque de derecho. Antes no, antes el grupo era cosificado, era manipulado, podríamos decir incluso, por los medios de comunicación. Oye, no, hay un respeto por los derechos de los niños. Es decir, hay una serie de derechos que vienen de la mano con lo que en la teoría clásica de los derechos humanos se llaman de primera generación: la vida, la salud, ¿cierto?, la integridad física, la movilidad de los niños, etc. Y de segunda generación, que son, por ejemplo, derecho a una vivienda digna, derecho a la educación, derecho al acceso a la salud, que ya requieren de la labor de garantes. Es decir, esos niños que en algún momento uno no sabía cómo dotarlos de garantías, hoy día hay padres, y si a falta de padres está el Estado como garante de esas garantías. Y eso aparece en las normas jurídicas, eso es jurídico, ¿ya? Mira. Pero esa importancia de los derechos del niño, 90 hacia atrás, es decir, en los 80, no lo era tanto. Oye, qué potente, Luis, lo que acabas de decir, que esto nace desde la lucha, y bueno, seguimos luchando, parece. Me imagino que no ha sido fácil para ustedes. Yo he estado en algunos trabajos ahí contigo también en el pasado, y conozco tu trayectoria. Me gustaría que me contaras esta lucha como para ir viendo este reconocimiento que tú me mencionas hoy día, 2021, que sí, ya hay un reconocimiento, hay un respeto, hay una validez respecto a los derechos de los chiquillos, pero yo también entiendo que esto ha sido un trabajo arduo de muchos profesionales, especialmente aquí en Chile. ¿Cómo ha sido tu experiencia desde que iniciaste en esto hasta el día de hoy? Esta lucha que mencionas tú. Sí, es una lucha de luces y sombras, porque si bien los derechos humanos
también dentro de las características o de las cualidades que tienen es la progresividad. Esa progresividad, es decir, en el tiempo, que a medida que vaya transcurriendo el tiempo vayan generándose mayores pisos de igualdad, mayores pisos de solidaridad, mayores pisos de libertad, también ha sufrido retroceso. Pero si, por ejemplo, hablamos de las cosas positivas, es la instalación de un sistema de protección. Hoy día no hay ninguna duda, no cabe duda alguna, que es un tema incluso de los candidatos presidenciales, transversal. El tema de infancia, de infanto juvenil es un tema transversal, es un tema de Estado, política de Estado. Ya no tiene color político ni de aquí, ni azul, ni rojo, ni amarillo, es algo transversal, es decir, es una política de Estado. Entonces, esa lucha también ha ido como avanzando y retrocediendo. Por ejemplo, íbamos a los debates de UNICEF o a los programas con los profesionales, ¿no es cierto?, trabajadores sociales, psicólogos, psiquiatras, abogados, y nos imaginábamos un defensor de los niños. Y soñábamos con una defensoría, y hoy día la tenemos. Mira. Soñamos, por ejemplo, con fiscales especializados en delitos violentos, y hoy día lo tenemos. Mira. Pedíamos defensores en la línea RPA, ¿no es cierto?, la línea de responsabilidad penal juvenil, pero que se especializaran, los tenemos. Jueces de garantía que pudiesen hacer seguimiento al cumplimiento de las condenas de los adolescentes, los tenemos. Jueces de cumplimiento, los tenemos. Y así podríamos decir, programas que se encarguen de hacer seguimiento, programas que trabajen en triadas, psicosociojurídicos, los tenemos. Pero igual hay un déficit tremendo en cuanto a la priorización de la infancia. O sea, hoy día, si avanzamos tanto por crear programas y especializarnos, también hay una situación económica que no le ha dado la relevancia. Es decir, hay un gasto público que no se ha destinado todo lo que se tiene que destinar a la infancia. O si se ha destinado, no ha tenido una buena administración. Claro, no siento que esté llegando a esos lugares, por ejemplo. Oye, hay todavía muy bajos sueldos profesionales, todavía hay mucha falta de cobertura en algunos programas. Todavía, hoy día, por ejemplo, tenemos el cierre de muchos programas que representaban niños en sedes judiciales, en lo penal, en lo proteccional. Wow. Entonces, eso genera inestabilidad, genera que profesionales muy jóvenes, que vienen con muchas ganas, trabajen por muy poco dinero, y también eso vaya en contra de una buena defensa, por ejemplo, o de una buena terapia, o de un buen diagnóstico, o de una buena atención psiquiátrica, es decir, o de atención médica. Otra falencia que uno pudiese advertir de esta lucha que tú me preguntas, ¿cierto?, es la falta de conexión entre las políticas, o sea, de las grandes políticas públicas, por ejemplo, políticas de salud con políticas de educación, el tema de la vivienda, el tema municipal. Es decir, la municipalidad pareciera un feudo dentro de otro sistema grande que es salud y educación está por allá, y los profesionales, las ONG están por acá, la sociedad civil por allá, y además los niños están dispersos, porque los niños también, niños y adolescentes se organizan, participan, y esa participación lamentablemente a veces va quedando en segundo plano. Las leyes, por ejemplo, la formación de leyes, que uno dice, eso le compete a ciertas personas. No, nos compete a todos, nosotros. Todos, claro, a todos. Nosotros damos la soberanía, damos la legitimidad para que se puedan crear normas jurídicas en relación a la infancia, pero falta el sujeto. O sea, claro, tenemos que volver al sujeto. El sujeto es los niños, niñas y adolescentes. Entonces, cuando perdemos ese foco, ese objetivo, también esas leyes están sin las características y las necesidades propias de ese sujeto. Por eso esa lucha, yo te digo, ha sido luces y sombras, porque no puede ser que se trunquen procesos de terapia, se cierren programas de diagnóstico, no haya recursos para programas de, no sé, pues
de sistemas de RPA, o hayan profesionales que ganen muy poco dinero, o siga existiendo el Servicio Nacional de Menores con otro nombre, por ejemplo, que sigan las mismas falencias del servicio. Bueno, es como dices tú, po, luces y sombras. Igual me gusta ver el vaso medio lleno y me emociona al principio del diálogo cuando decías que habían sueños que sí se han ido logrando, que sí se han ido ejecutando y desarrollando. Me emociona esa parte positiva, pero también Sí. me angustia esta parte negativa donde efectivamente tienes razón. Yo recuerdo una experiencia en el año 2014, 2015 que trabajaba en una oficina de protección de derechos del niño en la comuna de Quilicura y teníamos un consejo consultivo de niños, niñas y jóvenes de toda la comuna. Un consejo consultivo bien inclusivo, teníamos jóvenes, o sea, niños migrantes, había niños que tenían necesidades educacionales especiales, habían niños de estrato social, no me gusta hablar de estratos sociales, pero bajo, medio y alto, y para los chiquillos no había ninguna diferencia, eran todos iguales. Hicimos un trabajo maravilloso, trabajamos ahí con un consejo consultivo y los chiquillos generaron cierta participación también de la comunidad. Trabajaron arduamente, nosotros como equipo tratamos de entregarle metodología, como por ejemplo cómo hacer una entrevista, cómo hacer una pequeña investigación, lo hicimos partícipes de, y bueno, lamentablemente por un tema político, hasta ahí llegaron los profesionales, como dices tú, no hubieron algunos acuerdos y se acabó ese trabajo y los niños quedaron ahí. Lo positivo yo creo que a nivel mío profesional es que como que somos psicólogos de una línea postmoderna donde todavía tenemos acceso a los niños porque tenemos redes sociales. Entonces muchos de esos niños hoy día son activos socialmente y ellos valoran y te retroalimentan por intermedio de Facebook, por intermedio del WhatsApp, que están muy agradecidos por lo que se hizo en ese momento. Pero es triste ver cómo efectivamente cuando los recursos tienen que llegar justamente a estos niños, niñas y jóvenes y no llegan, y los profesionales se van, porque claramente el profesional también tiene una familia, el profesional también tiene que hacer un sinfín de cosas que lamentablemente estos municipios feudales, como lo denominaste tú, me gustó esa denominación, prácticamente no lo ve y no llegamos al sujeto, como dices tú. Lo vemos directamente como algo que tenemos que hacer porque está en el proyecto, porque es parte de nuestro plan o del Pladeco, como se denomina, pero ahí está, vamos a buscar el verificador, la foto con los niños y lo logramos. Pero no, hay algo ahí en terreno que hay que hacer. Oye, Luis, me gustaría que nos explicaras así en palabras bien simples para la gente, ¿qué son estas políticas públicas que van enfocadas a la niñez? Bueno, son todas los cursos de acción, los diseños, las ejecuciones, los programas, las actividades que hace tanto la sociedad civil como el Estado de manera organizada, ¿cierto? No hay que vincular las políticas públicas solo a la labor del Estado, porque el rol del Estado en los derechos humanos es demasiado relevante. En Latinoamérica el Estado sigue siendo muy importante. Entonces, en esa incidencia política o pública, hay que incluir a las ONG, a las agencias, a lo mismo que tú decías, a las asociaciones de niños. Es decir, hoy día tenemos una constitución política que va a quedar en el pasado porque hay una convención constitucional que está hablando hoy de niños. Una convención además que fue reclamada por movimientos infantos juveniles, es decir, justamente procesos de sueños, como hablábamos de los sueños, ¿no es cierto? De los anhelos, de los querer, de los sentimientos, en definitiva, que uno tiene para mejorar esta comunidad que somos. Está esto mismo, o sea, la génesis del proceso constitucional, imagínate lo que estamos haciendo, algo tan histórico,
y que nosotros por allá, cuando trabajamos juntos en Renca y en Cerro Navia, escuchábamos a esos niños. Esas escuchas hoy día están siendo parte de una revolución normativa que se está haciendo con muchas voces. Y eso era inesperado en una sociedad conservadora como la nuestra, o sea, claro. Donde hay una ley de identidad de género, donde los niños no fueron invitados, donde hay leyes que tienen que ver con el Sename, donde las agrupaciones de niños no fueron escuchados todas las voces, es decir, donde se hicieron muchas cosas desde lo normativo, sin incluir esta participación no incidental, sino incidente, actorial, ¿cierto? Es como cuando tú solamente hablas, pero ese hablar no tiene una vinculación, no tiene una obligación con el otro, ¿ya? Claro. Esto hoy día sí va a tener una vinculación. Hoy día los niños, niñas y adolescentes sí van a exigir, por ejemplo, que hay una intersectorialidad entre salud, educación y los municipios, que no estén aislados, o ¿quién va a pagar esto en definitiva? ¿Quién va a pagar la psiquiatría infantil? ¿Quién va a asumir el costo de que el niño tenga una buena educación? Lo vimos en la pandemia, ¿no es cierto? Las brechas digitales que habían existentes. O sea, enormes. Que muchos niños no tuviesen celular o tuviesen, o los mismos profesores, ¿no es cierto? Que no pudiesen tener acceso a los niños en la ruralidad, en el norte, ¿no es cierto? En el centro, el acceso a la internet. O sea, hoy día se hablan de nuevos derechos, de nuevas tecnologías. Lo mismo el agua, lo mismo el medio ambiente. Es decir, cuando nosotros hablamos de estos sueños y de estas políticas públicas y de estas necesidades, nos pusimos un poquito dispersos, pero es necesario mezclarlas. ¿Por qué? Porque en definitiva los niños, las necesidades de esos niños tienen que estar vinculadas. No es solamente una ley, no es solamente que el niño vaya a un consultorio, como decías tú, no es solamente que el niño se le diga, mira, acá tienes tu proceso penal, no es solamente que el niño vaya a la escuela, sino que también haya una integralidad de sus derechos. Como se dice desde la terapia sistémica, el todo es más que la suma de las partes. O sea, claramente tenemos que verlo desde una integralidad donde medio ambiente, donde la seguridad social, donde los derechos del niño, todo es parte del sistema y hace un todo. Entonces me parece muy, muy, muy asertiva esa visión que nos planteas, porque efectivamente tenemos que vernos como justamente una integralidad, somos parte de un todo y dentro de esto los niños tienen que participar, los adolescentes tienen que participar, las minorías tienen que participar porque son parte importante de... Nosotros como profesionales lo sabemos y se me pone la piel de gallina porque dijiste algo bien interesante que como que no lo había racionalizado. Todo este movimiento social, esta nueva constitución, nace de los chiquillos, nace de ellos. Y si nos vamos más atrás, el 2006, el movimiento pingüino, y el 2011, el tema de los estudiantes, es decir, se fue gestando un camino del descontento, ¿no es cierto? Una ruta del descontento social. Y esa ruta del descontento termina en algo muy legítimo, que es la redacción de una nueva norma. Pero no puede haber una norma jurídica, porque la norma jurídica forma parte de la política pública. Entonces, ese concepto conservador de que lo jurídico está como en un pináculo, o que es para ciertos expertos o ciertas personas que tienen dinero o que tienen acceso a ciertos bienes y servicios, eso tiene que ir quedando atrás porque la norma jurídica se tiene que relacionar con las políticas públicas. Mira. O sea, la norma jurídica es parte de la política pública. Mira. Si el que no alcance a ver eso, lamentablemente va a ir quedando atrás en esta lucha. Y los mismos niños, niñas y adolescentes ya lo saben. O sea, yo al entrevistar niños, una escuela de niños que trabajaba con derechos sexuales y reproductivos, ellos lo tenían muy claro. O sea, no pueden haber normas, leyes que no tengan su correlato financiero, no tengan su correlato de buen vivir,
no tenga su correlato de derechos básicos. Por ejemplo, no puedes tener tú una terapia o no puedes tener tú un tribunal que atienda tu caso o que vea la situación de tus padres, las habilidades de tus padres, si tú no tienes agua, no tienes casa o te están contaminando el río o no tienes una vivienda digna o no tienes acceso al colegio. La relación que va a haber entre lo normativo, lo jurídico, ¿no es cierto? Porque lo normativo, el deber ser, te va a indicar cosas. Por ejemplo, los niños tienen derecho a esparcimiento. Te vas a encontrar con comunas pobres, Los Espejos, ¿no es cierto? Quilpura, El Renca, Cerro Navia, Pedro Aguirre Cerda, donde sectores no van rurales. Zonas rurales, donde hoy día hay sequía, Entonces, ¿qué esparcimiento? ¿Qué buen vivir? ¿Qué acceso al agua van a tener esos niños? ¿Va a ser de la misma manera? Porque los derechos humanos buscan un piso, no un techo. Mira. Siempre va a haber una escalerita donde van a ir a medida que vayan generando condiciones económicas. Los estados, las comunidades tienen que ir también favoreciendo estas garantías, ¿cierto? Si ayer, por ejemplo, el Chile Crece Contigo era de los 0, o sea, cuando el niño nace hasta los 7 años. Claro, al principio era de 0 a 5. De 0 a 5 años podría ser mañana 6, 7, 8 años. ¿Por qué no? Si el Chile Crece Contigo buscaba solamente proteger a esta primera infancia, ¿por qué no abarcar el día de mañana un programa de drogas o de embarazo adolescente? ¿Por qué no usar esa primera atención del Estado sobre estas personas para aumentar? Ya, si era de 0 a 5, si era de 0 a 6, ¿por qué no aumentarlo a 8 años? ¿Cierto? Un programa que fue exitoso en su momento. Súper exitoso y súper innovador. Y adicionalmente también, ¿por qué no integrar a la familia? ¿Y por qué no entregar a la comunidad? ¿Y por qué no entregar a la gente social que participa de esto? Como tú mismo dices, somos un sistema dentro de que tenemos que visualizar y tenemos que visualizarnos. Porque todo influye en todo. Eso es súper importante. Entonces, bueno, como tú dices, son sueños que entre comillas al principio se iban viendo súper oscuramente y se ha ido logrando paso a paso, también desde los mismos movimientos sociales, desde la misma energía de los chiquillos, como que la tienen bien clara hoy día y nosotros vamos funcionando como guías en este ámbito como profesionales y adicionalmente sin desmerecer, pero nosotros también fuimos niños. También hubieron necesidades ahí, ¿o no, Luis? Y hemos ido evolucionando. Entonces, por eso yo te decía que bonito ver cómo esto ha ido evolucionando y cómo estos sueños se han ido haciendo realidad poco a poco, con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio y bueno, también con sombras, po. Y aquí me gustaría adentrarme a lo que ya empezaste como a conversar, que son estos programas de protección. Quiero ir a lo específico mayormente en estos programas de protección, a la línea de vulneración de derecho grave, maltrato grave. Me gustaría que me hablaras qué hay hoy día a nivel de Estado para velar o para garantizar estas terapias, como tú denominabas, esta línea psicosociojurídica en niño y niña y joven hoy día en Chile. Estos programas, me gustaría que me hablaras de eso un poquito para que la gente también conociera cuál es la oferta que existe hoy día, que muchas veces se desconoce. Sí, hoy día ciertamente el rol del Estado directo, la atención directa que ejerce el Estado sobre la intervención psico-socio-jurídica, ya sea de ambulatoria o residencial o de familia o de acogimiento del Estado directo es muy mínima, es muy poquita. Básicamente la oferta pública que hay son a través de organizaciones, lo que se denominan las BOCAS, las organizaciones de la sociedad civil, que se organizan, que reciben fondos públicos, que ellas realizan varias líneas de intervención en protección. Hay algunas que tienen temas de familias de acogida, de temas de reparación,
están las municipalidades con su primera línea de protección, ¿no es cierto?, que son las oficinas municipales de la infancia, ¿no es cierto?, las oficinas de OPD, lo que se denomina OPD, y así también en su momento, y se están cerrando también esos programas que eran los programas de diagnóstico, que realizaban evaluaciones, ¿no es cierto?, diagnóstica en profundidad, ya sea de las condiciones de protección de los niños o de las habilidades o de las competencias que pudiesen tener los padres, los progenitores, y cuál es la calidad de esos garantes, definitivamente, de derechos. Y así podríamos estar nombrando también programas alternativos de acogimiento, programas de representación de niños que también se están cerrando en estas fechas, que son programas que representaban a los niños. Yo también formé parte de esos programas, representábamos niños en juicio penal y proteccional, unos programas muy, podríamos decir, innovadores, que en realidad es una lástima que el Estado se está farreando en definitiva la especialización, porque las normas de los derechos del niño también llaman a la especialización. O sea, no pueden haber programas que yo les llamo programas licuadoras, que tú metes en la licuadora, ¿no es cierto?, tú metes 2 huevos, fruta, ¿qué más? Pues azúcar. Es lo mismo, pues aquí tú pones diagnóstico, evaluaciones, intervención propiamente tal, representación jurídica. Entonces, no puede haber una licuadora que saque un producto y ese producto venderlo, porque en definitiva carece de la imparcialidad, de la objetividad, de la responsabilidad, de la reciprocidad también, del respeto por el sujeto, y se transforma en una mercancía. Estos programas tenían esas características que velaban por la objetividad, por la imparcialidad, y se están cerrando. Y hoy día tenemos, por ejemplo, programas que también han sido exitosos en la línea de los hogares residenciales. En esos hogares también hay abogados que se dedican al programa Mi Abogado, por ejemplo, de la Corporación de Asistencia Judicial. Ha sido una línea bastante exitosa, pero también se especializó en temas de hogar, en temas de residencia, en temas de niños, niñas y adolescentes en residencia o sistemas alternativos de acogimiento. Pero hoy día, ahí en el Ministerio de Justicia, en las corporaciones de asistencia judicial, también le están llegando demasiados casos relativos a la representación penal, de afuera de lo que es la residencia. Entonces te das cuenta, por otro lado, le están quitando esa especialización que tenían, que se dedicaron, que lo estaban haciendo muy bien. Yo tengo muchos amigos ahí, colegas, porque estaban haciendo una intervención en triada, pero hoy en día le están dando otro tipo de casos en la misma mochila, y ya se produce este fenómeno entonces de la licuadora, donde vamos metiendo todo en un saco y va saliendo. Esto está funcionando, metámosle. ¿Ah? Metámosle que si el abogado se dedicaba a residencia, bueno, metámosle casos de niños, por ejemplo, de abandono. Metamos niños que están no sé, pues que fueron víctimas de abuso, pero que estaban con intrafamiliar. Metamos niños que tienen problemas de violencia intrafamiliar. O sea, la violencia intrafamiliar es otro tema aparte. Otro tema aparte, claro. Metamos niños que están en temas de droga, que han sido víctimas o testigos de DIF. Entonces te das cuenta, ya esa especialización que se había logrado con los otros programas se corta por estas decisiones políticas apresuradas. Y desde el desconocimiento. Desde el desconocimiento. Y sin los niños. Sin preguntar a los niños, se truncan procesos, quedan niños con terapias o con procesos psicosociales o jurídicos a mitad de camino, abogados que tienen que hacer un cierre a mitad del proceso, fiscales que le preguntan bueno, y cambiaron a abogado querellante. Es decir, esa vinculación entre el niño y el abogado se pierde, ¿cierto? Tú sabes que en un profesional lo más importante es la relación que existe de confianza. El vínculo, claro. El vínculo de abogado, o entre psicólogo, o entre psiquiatra, o entre trabajador social y niño, y sujeto. Y es la que te da la legitimidad. Y poniéndonos en el lugar del niño, la niña o el adolescente, porque fue vulnerado.
Entonces, reestructurar esa confianza, y viene un adulto que es totalmente desconocido, pero aún así se esfuerza, genera esta relación, yo vuelvo a confiar como niño y resulta que pasa esta licuadora y todo lo bueno que se venía haciendo justamente llega. Me imagino esa licuadora es como que... Y sin una explicación. Como cuando le echáis a la licuadora, esto ¡puf!, explota. ¿Y a quién le explota? Claro. Al niño, a la niña o al adolescente. Sin una explicación, porque tú sabes que también los psicólogos y los profesionales de lo psicosocial que trabajan también con temas de las emociones, también de las respuestas que pueda tener el niño, niña, el sujeto de atención en definitiva, el sujeto de derecho. Tú trabajas con esa respuesta emocional de lo que le sucede y todo, pero si tú a ese niño lo estabas trabajando con él 2 años en un juicio penal por abuso, por maltrato, por estupro, por cualquier otro delito, negligencia, y de un día para otro le dice, mira, yo voy a dejar de ser tu abogado, este programa se cierra, y el niño te pregunta, ¿pero por qué? Y tú no tienes una explicación, porque no hay una explicación. Es decir, se cierra nomás porque a alguien se le ocurrió que había que cerrarlo. Entonces, esas son las aplanadoras, podríamos decir, del Estado, y esas son violaciones a los derechos humanos. O sea, cuando es el Estado el garante principal, junto con la familia, que viola, que vulnera, que pone en riesgo los derechos, porque estamos hablando de un niño que puede haber tenido una terapia, una evaluación, puede haber estado en un sistema alternativo de acogimiento, puede haber estado bien en un hogar, y tú haces retroceder todo eso, lo haces retroceder hacia un estado de las cosas que el niño está mal. Y eso se llama lesión de derechos, vulneración de derechos. Y también cómo se siente ese profesional que estaba comprometido también, porque al final el que va a dar la cara es el profesional. Entonces aquí es donde entramos en un círculo vicioso de frustración, de angustia profesional, y por eso de repente muy buenos profesionales deciden salirse del sistema, porque genera esa frustración. ¿Quién le va a dar la cara a estos niños? Ahora, claro, el estado de las cosas es mucho más favorable que de los 90, o sea, en los 90 era peor, yo diría. Yo creo que los 2000 fueron los años como de júbilo, de aprender, de tener más recursos frescos, de incluir al niño, incluir al Estado, especialización, etcétera, pero estamos viviendo una pandemia también, una tercera ola incluso de una pandemia, donde volvió el miedo, donde volvió la inseguridad, donde hay factores también exógenos a las intervenciones que hacen también tomar decisiones como estas, o sea, apresuradas, política pública apresurada, algo de gobierno. Los servicios normalmente son botines políticos, y yo no tengo ningún problema en decirlo, o sea, son lugares donde se ocupa mucho para favores políticos. Entonces, ahí la legitimidad, y a mí me gusta mucho esa palabra, para hacer la intervención psicosociojurídica de cualquier naturaleza, o de salud, o de psiquiatría, o de educación, etcétera, tiene que estar ligada a los niños. Cuando nos apartamos de ese sujeto o de ese grupo de sujetos, ¿no es cierto?, esa comunidad de niños y adolescentes, ya empieza a perder contenido en nuestro actuar. Y cuando se toman ese tipo de decisiones, nos enteramos, y esa rabia después se ve manifestada en grupos de niños, en las organizaciones de niños. O sea, muchas de las respuestas sociales grandes, o sea, las macro respuestas sociales tienen que ver con estas cosas. Porque yo tenía un abogado y nunca más me habló, yo tenía un psicólogo y nunca me dio una respuesta, nunca más me habló, me dijeron que íbamos a ir a una casa linda y no fuimos, el juicio de adopción quedó a medio camino. Entonces, todas esas respuestas que nosotros que trabajamos en esta área
sabemos que son importantes, que son relevantes, son hitos en la historia, en la vida de un niño. De un niño. En la historia vital de un niño. Son hitos súper importantes. Y esta planadora que mencionas me llegó. Recuerdo un programa muy bonito que estábamos haciendo en la comuna de Quilicura que se llamaba Actuar en Comunidad, donde interveníamos con un equipo psicosocial en 2 poblaciones X para prevenir lo que era el consumo de alcohol y droga. Se hizo un trabajo bien bonito. Utilizamos los recursos que teníamos, que en el fondo, tú sabes que son escasos, y creamos una escuela de fútbol que hasta el día de hoy funciona. La gran diferencia que se hizo de manera participativa con los niños, niñas y jóvenes, y en vez de buscar profesionales o técnicos profesionales que hicieran la escuela, visualizamos en los mismos chiquillos las ganas de querer participar, y ellos fueron los directores técnicos. Hoy día esos directores técnicos que iniciaron ahí son profesionales. Y llegó esta planadora, Luis, y el programa se cierra. Y de la noche a la mañana, el programa se cierra. Nosotros con la vocación social igual seguimos interviniendo y repercute. Pero también repercute a nivel positivo. Hoy día yo le decía a mi pareja, me escribió un joven que participó dentro de esta escuela de fútbol, y donde hicimos una intervención psicosocial. No solo se jugó fútbol, se le entregaron herramientas, también se hicieron temas de habilidades parentales, se trabajó junto con ellos. Y hoy día me escribió por Facebook, como te decía yo, y está en Estados Unidos, y hoy día estaba cumpliendo uno de sus sueños más grandes porque logró llevar a su familia también a Estados Unidos, a sus papás. Entonces, y ahí te das cuenta que pucha que es bonito, pucha que es bueno, pero pucha que también te frustra y te llega a doler la guata y te angustia cuando viene esta planadora a aplanar todo lo que hay hecho, todo lo que ellos también han construido, porque es un esfuerzo de ellos. O sea, era salir de la plaza, que es su zona, e ir a ayudar a otros niños más pequeños a enseñarles a jugar fútbol, entregarles herramientas, entregarles valores, y de la noche a la mañana se acabaron los recursos, los profesionales se tienen que ir porque el programa se cierra. Un dolor tremendo. Cuando lo dijiste, muy, muy fuerte para uno. Fuertísimo. Y esas políticas públicas, cuando hablamos de niños, niñas y adolescentes, tienen que tener ese enfoque de derecho, o al menos enfoque de necesidades, enfoque multicultural, ¿no es cierto? Enfoque de evolutivo. O sea, tienen que tener varios enfoques, porque en esa matriz lógica que uno pudiese hacer con ese tipo de programas o de actividades o de tareas, ¿no es cierto? Ahí se puede manifestar la participación infanto-juvenil. Entonces te da mucho más, te refuerza esa actividad, ese programa, esa tarea, esa política pública. Y lo otro que ahí mismo, en ese ejemplo que tú das, muy, muy bueno, y que lamentablemente les pasó a la planadora, los que tú creías que iban a ser esos garantes, ¿no es cierto? Los que van a canalizar los derechos de los niños, los que van a financiar, porque aquí tenemos que hablar de lucas, ¿no es cierto? Financiar, los que van a poner a disposición lugares, espacios, ¿no es cierto? Cosas físicas, profesionales preparados, ¿no es cierto? Los profesores de educación física, los técnicos, van a comprarle ropa deportiva, etcétera. Tú confiabas en esos garantes, pero en realidad no lo eran. O sea, ahí evalúas tú cómo in situ cuál era la calidad de esos garantes. Y con al menos esas 3 cosas ya puedes decir si es o no una política con enfoque de derecho. O sea, derechos de los niños, por un lado. Dijiste algo clave. Algo muy clave, que la calidad. Efectivamente. Claro. Yo creo que ahí es donde estamos fallando. En todas las líneas, calidad en la educación, calidad en lo social, calidad justamente en ser garante de derechos. Somos nosotros quienes tenemos que intervenir ahí. Oye, Luis. Exactamente, o sea, en ese tipo de programas, así como terminando la idea,
es como en la ejecución de esos programas, porque en el diseño pueden quedar muy, muy bonitos, ¿eh? Cuando tú diseñas eso, incluso puedes invitar a los niños a diseñar, como a dibujar la cancha, cómo va a ser, qué vamos a pintar, claro. Pero en la ejecución misma es donde se ven, como decir, en buen chileno se ven los gallos, ¿no es cierto? En la ejecución misma se ven quiénes van a ser los profesores, quiénes van a estar dispuestos a tener el tiempo suficiente, la dedicación, la preparación física, intelectual, para ser canalizadores de esas necesidades. Y también en cómo vemos los niños, porque tú dices algo bien interesante ahí, porque recuerdo en este programa, en la OPD, cuando hicimos el consejo consultivo, estaba ingresando este modelo participativo dentro de lo que es el sistema público mayormente, donde en el papel se veía bonito, muy lindo que participen los niños y que todo, pero ¿cómo llevamos la participación real? A mí, yo llegaba de repente a distintos programas y ¿cómo hiciste participar a los chiquillos dentro de esto? ¿Cómo lograron este objetivo? ¿Cómo lograron estas metas? ¿Cómo le presentaron el proyecto? Dibujando. Pero ¿cómo? Si los niños tienen recursos. Veamos otras maneras de participar. Veamos cosas un poco más profundas. Preguntémosle a ellos también qué quieren. Entonces, claro, tiene que ver con la calidad, porque de repente en el papel estaba muy bonito, sí, participativo, perfecto. ¿Y cómo participó? No, le dijimos que dibujaran cómo querían su comuna. Oye, los niños tienen más recursos que incluso muchos agentes políticos, porque ellos están viviendo en la comuna. Ellos saben lo real que está pasando ahí en la población. Ellos son los que perciben todo y lo perciben desde otra mirada. Entonces a mí me daba mucha rabia cuando decían, claro, en el papel y todo, pero ¿cómo lo llevamos a lo real? Y efectivamente, por lo menos en los equipos que me tocó trabajar, nosotros tratábamos de hacer eso. De que realmente fuera una participación, no tan solo de ellos, sino que también una participación ciudadana. Este proyecto que te mencionaba yo de la escuela de fútbol funcionó porque había un dirigente muy bueno, que hasta el día de hoy él se hace cargo de esa comunidad. Habían agentes sociales, nosotros le llamábamos el grupo motor ahí, de ciertas personas que de verdad estaban interesados en participar, en prevenir, en promocionar, en entregarle herramientas a los chiquillos. Entonces, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo y a lo mejor se notó mucha mi emoción, de enojo, de rabia, pero efectivamente muchas veces está en el papel, pero hay que llevarlo a lo concreto y ahí está lo difícil. Y estas personas que venían y te decían, ya esto es lo que queremos, este es el proyecto, ejecútalo en tal población o ejecútalo en tal lugar, después llegaban a sacarse la foto y ahí llegó. Y si es que eso, Ricardo, ocurre en todas las líneas, o sea, con la justicia, con la salud, con un programa de reparación, con una OPD, es decir, con muchas otras iniciativas en donde hacemos el mismo diseño, hacemos el mismo diagnóstico, el análisis situacional, ¿no es cierto? Y como bien dices tú, los que tienen más clara la película son los mismos actores, que son los niños. Es decir, el fracaso absoluto de las políticas de niñez ha sido cuando hemos dejado a los niños fuera, o sea, de los seminarios, de la academia, de los intelectuales que nosotros que nos creemos intelectuales de infancia, es cuando hemos dejado afuera o nos hemos dedicado a escribir y no a practicar, ¿no es cierto? Tiene que haber una praxis, tiene que haber una mezcla entre el conocimiento y también la práctica. Y eso en todo tipo de programas te vas a encontrar con ese análisis, ¿no es cierto? Qué bueno también que mencionas el tema de la promoción, porque siempre cuando hablamos de niños ni adolescentes, al parecer fuese la fragilidad, la vulneración, el niño peligro, ¿no es cierto? Que fueron modelos grandes de infancia, pero también hay que hablar de la prevención, del esparcimiento, de otro tipo de derechos. Qué bueno que lo mencionas de esa manera.
porque hablar de niñez no significa solamente hablar de la protección o del rol que tiene el Estado o las organizaciones en relación a la protección. Hablar de niñez significa también de como dices tú, del vaso medio lleno, de que hay mucho espacio, mucha iniciativa y mucho por hacer, muchos sueños, anhelos de bienestar para los niños, de seguridad, antes que sucedan las cosas, ¿no es cierto? Antes que se produzca la violencia intrafamiliar, antes que se produzca la cosificación y el abuso, ¿no es cierto?, el maltrato, antes que se produzca el bullying en el colegio, antes que se produzca una situación de migración desregulada, ¿no es cierto?, y de discriminación, antes que se produzca la discriminación por diversidad sexual o religiosa o étnica, antes que se produzca todo eso, tienes a estos grupos que uno, y esa también es una política pública. Son tantos temas, Luis, que o sea, ojalá podríamos estar todo el día hablando de esto, para que llegue a la gente, para que llegue al vecino, a la vecina, para que llegue a los profesionales también que están recién partiendo, que de repente uno los escucha y están muy angustiados, con mucha ansiedad, muy frustrados también, pero también es importante darnos cuenta que sí se está haciendo algo y que sí están habiendo resultados, y también y esto es lo bonito de los chiquillos. Yo creo que ya, si no nos dejan participar, de alguna u otra manera nos arreglamos y saltamos a las vallas del metro y empezamos a cambiar esto y empezamos a revolucionar. De alguna u otra manera van a participar. Entonces es bonito eso. Efectivamente, la promoción, yo encuentro que es súper importante, la prevención. Ahí estamos al leve también en salud mental, estamos al leve en educación, estamos al leve en muchas cosas a nivel de promoción. Justamente en Chile yo creo que es como el parche curita. Vamos poniendo el parche curita, siendo que podemos prevenir eso. Y bueno, Luis, quiero que nos adentremos en un tema justamente fuerte, pero que la gente, por lo menos a nivel profesional, lo pide mucho, respecto a hablarlo, respecto a entregarle la psicoeducación para que ellos puedan saber, identificar, visualizar el camino que tienen que tomar cuando hay una vulneración de derechos en el ámbito de la esfera de la sexualidad. Y dentro de eso hablamos de lo que es el abuso, el estupro o la violación de niños, niñas y jóvenes. Me gustaría que desde el aspecto legal le contemos a la gente cuál es la diferencia entre estos tres términos. Luis, por favor. Bueno, a mí como trabajo en delitos relacionados con donde el sujeto afectado, la víctima, ¿no es cierto?, es niño, adolescente, me gusta llamar a todos estos delitos sexuales infantiles. Mira. ¿Ya? Ese es como el primer concepto que... Delitos sexuales. Sexuales infantiles, ¿ya? Delitos... Y la gran mayoría, los delitos de mayor prevalencia, que tienen una mayor incidencia en la sociedad chilena, que tienen que ver con estos bienes jurídicos. Cuando uno habla de delitos, lo que básicamente, estamos a grandes rasgos, me acaba de ser derecho penal, uno lo que intenta proteger el legislador penal, el Código Penal, y castigar, ¿no es cierto?, básicamente al victimario, al agresor, es aquellas personas que han vulnerado los bienes jurídicos de la indemnidad sexual, de la libertad sexual, ¿no es cierto?, lo intangible. Algunos autores hablan de lo intangible que tiene que ser la infancia, ¿no? Nadie puede tocar a otro niño. Si hay algo que el derecho repudia, es el abuso de confianza, incluso en todas las esferas. O sea, si tú ves, por ejemplo, abuso de confianza en arriendo, en contrato, en una parte tributaria, en materias laborales,
lo que daña la confianza, lo que quiebra la confianza, el legislador lo castiga. Y en este caso, la confianza no solamente es abusada, sino que también el cuerpo, el aspecto físico, ¿no es cierto?, el aprovechamiento, lo libidinoso de la persona que agrede, y que además resulta ser un porcentaje altísimo delitos sexuales infantiles intrafamilia, ¿no es cierto? El agresor es un cercano, un familiar. Entonces los principales delitos son la violación, el acceso carnal, ¿no es cierto?, ya sea vía vaginal, anal, bucal, ya sea una persona mayor o menor de 14 años, y ese podríamos decir que el delito más fuerte. Tiene que haber un acceso carnal. Y tenemos los abusos sexuales infantiles, donde es todo lo que no es, podríamos decir, pueden consistir en acceso carnal también, pero todas las acciones que tienen una significación sexual, ¿ya? Esos son los delitos de abusos. Pueden ir desde las tocaciones, pueden ir desde mirar, pueden ir desde la pornografía, pueden ir incluso de algunos relativos también a la introducción de objetos, a la penetración, pero que tienen que tener estas características que son con significación sexual, son características sexual. Y luego tenemos el estupro, que es muy parecido a la definición de la violación, ¿cierto? Porque dice que es el artículo 363, dice acceso carnal, vaginal, anal o bucal a una persona menor de edad, es decir, tiene que ser menor de 18 años, pero mayor de 14. Entonces lo que está diciendo ahí es aquel que se está aprovechando básicamente de la inexperiencia, de la dependencia de una persona que trabaja con él o que está bajo su custodia. El estupro sería como un aprovechamiento. Un aprovechamiento, claro. Aprovechamiento, pero por el tema de la edad. Está entre los 18 y los 14. Entonces está también tú que eres psicólogo, nos puedes mencionar cuál es ese ciclo donde también hay un fuerte despertar sexual, pero hay una persona mayor, puede ser mayor, o normalmente es una persona mayor, ¿no es cierto? Y ahí vienen los problemas de tipificación y los problemas para la fiscalía, porque a veces resulta ser una relación y se confunde con un pololeo. Claro. O sea, ahí es una materia que tiene que investigar la fiscalía. Y es complejo porque efectivamente, como tú dices, los chiquillos en esa edad están justamente en una etapa en búsqueda de su identidad. Biológicamente el cuerpo está cambiando, hay un sistema hormonal ahí que también está funcionando y claramente puede ser objeto de seducción de estos agresores, estos abusadores que son mayores, que claramente pueden alterar la cosmovisión de los chiquillos fácilmente. Entonces es bien complicado ahí. Y muchas veces, como te dices, se establecen relaciones. Y antiguamente era validado también, Luis, esas relaciones de personas adultas con niños mayores de 14 años, donde se permitía incluso el matrimonio. Es bien heavy, bien fuerte eso. Y bueno, en el caso de los abusos sexuales infantiles, ¿no es cierto?, ya sea de personas mayores de 14 años o menores de 14 años, la clave está en esta palabra que dice el artículo 366, dice actos de significación sexual es cualquier acto de significación realizada mediante contacto corporal con la víctima o que haya afectado los genitales, el ano o la boca de la víctima, aun cuando no hubiese contacto corporal. También se castigan las conductas que no necesariamente llevan la corporalidad o la tocación, pero que sí tienen un contenido sexual. Un aprovechamiento de una persona, una persona libidinosa que busca aprovecharse de un niño menor de 14 o mayor de 14. Y ahí es importante este rol protector muchas veces, ojalá, de la familia y también de los agentes sociales, incluso nosotros como profesionales, porque esta significación sexual que denominas tú, hoy día con la tecnología toma mucha relevancia.
porque efectivamente hay muchos agresores que utilizan esto como instrumento, el WhatsApp, el Facebook. Se me viene una situación con una de mis consultantes pequeñas, adolescente también, y íbamos casi al final del proceso y ella ya tenía un buen vínculo conmigo y también con la mamá, se habían hecho sesiones vinculares, donde ella se atreve a decir, ¿sabes qué? Estoy participando en un grupo de WhatsApp con otros adolescentes, pero este adolescente como que me está pidiendo cosas raras. Empezamos a visualizar también el contenido y nos percatamos que efectivamente no era un adolescente por el tipo de palabras que utilizaba, y la mamá hace un pequeño juego ahí de trampa y efectivamente era un adulto. Se pone la denuncia como corresponde y se inicia el proceso. Entonces, cuando tú me hablas de estos actos de significación sexual y que no necesariamente tendría que existir una corporalidad respecto a esto, toma mucha relevancia lo que son las redes sociales y el mundo digital que hoy día estamos viviendo, donde, ojo, que también muchos papás tampoco tienen el control respecto a eso. Entonces es una transición bien difícil y bien compleja, visto desde el ámbito psicosocio-jurídico, como tú mencionas. ¿Cómo llego yo a ese agresor? ¿Cómo logro yo sancionar a ese agresor? Y cómo también llego a velar por la protección de estos niños. Es muy complejo. Y bueno, dentro de esto, esta familia hizo la denuncia. Y aquí viene la siguiente pregunta, Luis, que me gustaría que nos contestaras. ¿Cuál es el camino que viene para la familia legal y también, ojalá, desde lo proteccional, que tiene que transitar con la angustia, incluso con la culpa de no haber visualizado esta vulneración de derechos o, como tú me dices, este delito sexual infantil? ¿Cuál es el camino que hay que transitar legalmente luego de hacer la denuncia? Sí, lo importante dentro de esto es partir creyéndole a los niños. O sea, la credibilidad del niño le da confianza, la escucha, que sea una escucha completa, una escucha propositiva, no culpando, ¿no es cierto? No una escucha que va a significar un reto o un reproche. Muchas veces, sobre todo en el ámbito de la adolescencia, los padres caen en el error de culpabilizar a los niños, niñas y adolescentes, ¿no es cierto?, en el hecho ilícito. Los delitos sexuales, la víctima hay que tratarla como aquel que padece el hecho criminógeno, ¿no es cierto?, el hecho criminal, la tocación, no decir tú lo buscaste, o sea, desde ese ámbito, dentro de la intervención psicosociojurídica se invita a que haya una respuesta lo más acogedora, lo más tranquila posible, para no generar ansiedad, para no generar una sobreexposición. Tampoco decir que esto va a quedar en un secreto o que va a quedar en algún cajón por ahí, en un papel, porque en realidad eso también puede formar parte de la dinámica misma del delito o del delincuente. Y recordemos que estos delitos sexuales infantiles normalmente se cometen intrafamiliarmente, en situaciones de la familia, de romper la confianza o de aprovecharse de ciertas circunstancias de sometimiento. Lo mismo que tú decías en las redes sociales. Hace poco Facebook dijo que no tenía control sobre Instagram y otras plataformas que dicen relación con los adolescentes. Entonces, ¿qué podemos esperar nosotros los padres respecto de las plataformas que están usando nuestros hijos si los que crearon las plataformas no tienen control sobre ellas, o no quieren tener porque les salía muy caro? Salió una denuncia hace muy poco. Sí, y es súper potente porque efectivamente, y quiero recalcar lo que acabas de mencionar, que tiene que ver con la develación, con la develación de este hecho criminal, como se tiene que decir, y la creencia
o la credibilidad que tenemos que tener frente a estos hechos, como adultos, como padres, como profesores, como psicólogos, como trabajadores sociales, como un agente social. Entonces, esta credibilidad, cuando no es escuchada, no es validada, causa mucho daño. Desde mi experiencia profesional, cuando llegan muchos adultos que fue vulnerado o que fue abusado en la infancia, adultos que han traído este secreto durante 30, 25 años, pucha que les duele y pucha que genera sintomatología el que cuando lo dije nadie me creyó. De hecho, muchas veces en la terapia reparatoria que se hace, de sanación, de resignificación, como quieran llamarle los profesionales, con adultos que fueron abusados en la infancia, duele muchas veces más el que mi mamá no me haya escuchado o el que mi papá no me haya escuchado o que no me hayan creído. Pues yo lo dije en el colegio y de verdad que nadie me pescó y me dijeron, mira cómo andáis vestida o mira cómo andáis vestido, o causa un daño tremendo. Y a nivel de sintomatología también es muy, muy fuerte, porque la sintomatología del abuso, de la violación en sí, a nivel psicológico de repente es muy silenciosa, de repente te puede aparecer, pero de repente no aparece, y aparece en otra etapa del ciclo vital, con problemas quizás en la pareja, en el ámbito de la sexualidad. Entonces aparece sí o sí de alguna otra manera, es como una olla a presión que en algún momento va a explotar. Entonces quiero destacar eso que acabas de mencionar, porque cuando nos toca trabajar con adultos que fueron abusados en la infancia, una de las cosas que más relatan que les dolió y que les sigue doliendo es justamente cuando no se les escuchó y no se les creyó. Así que agradezco que hayas tocado ese punto, Luis. Esto es muy relevante porque va a ser el primer paso, ¿no es cierto?, puede ser de la denuncia, o antes incluso de la denuncia, cuáles son las características de esta develación, cuál fue la sintomatología que tuvo la niña o el niño en ese momento. Todos esos detalles que son importantísimos al momento de recogerlo, y ahí tiene que haber una persona que pueda sostener al niño, niña víctima, adolescente víctima, y que ojalá pueda realizar aquellas promesas que en definitiva pueda estar de acuerdo a su rol de padre o madre, o de abuelo, o de garante en definitiva de aquel niño. No prometer cosas que en realidad no va a cumplir, ser sincero con esa niña, recurrir a los profesionales que conocen de estas materias. Y bueno, luego de la denuncia pueden seguir caminos, por ejemplo, como una querella criminal, donde se especifiquen claramente el delito, los hechos, el derecho, ¿no es cierto? Incluso uno pudiese invocar ahí tratados internacionales que tienen que ver con la mujer o con los niños, pedir diligencias concretas, aportar antecedentes. O sea, la denuncia como definición, ¿no es cierto? La denuncia es poner en conocimiento de la autoridad hechos que uno cree que son vulneratorios o delictuales. Pero ya en una querella, si seguimos el camino, ya uno está claro, sabe, y además ya tiene la representación o la asesoría concreta de un abogado. Puedes ofrecer testigos, puedes acompañar algún tipo de pruebas, aunque los delitos sexuales es difícil, sobre todo los abusos sexuales, es bastante compleja la prueba, ¿no es cierto? Más bien son pruebas del tipo psicosocial y de la familia cercana, ¿no es cierto? De los que toman esta primera entrevista. Y luego se inicia un procedimiento que es bastante largo, agotador, y que tiene que ser revisado y asesorado por profesionales del ámbito de la psicología, de la psiquiatría, incluso médicos, o del trabajo social, de acompañamiento, porque
la respuesta o la sintomatología que pueda tener el niño o niña adolescente va a ser distinto. Ya puede ser en este tipo de delitos sexuales o en tipo de maltrato o algún Trato grave, claro. otro delito que afecte al niño, maltrato grave, por ejemplo, ¿no es cierto? O violencia intrafamiliar. Entonces, en esa misma línea, no solamente es ir y interponer la querella criminal y esperar que te cite la fiscal o la asistente de la fiscal a la primera o a la entrevista videograbada o a recoger las pruebas que deba indicar la investigación, sino que además tiene que haber un acompañamiento ahí. No todos los niños y niñas van a responder de la misma manera a un hecho ilícito. Justamente, sí, toda la razón. Luis, una vez que se hace esta denuncia, una vez que se inicia el proceso largo, como tú lo dices, y sabemos que desde la experiencia es así, ¿cómo se busca? Yo sé que tú has participado en varios programas de reparación de esta índole. Me gustaría que le comentaras a la comunidad de qué se tratan estos programas, como por ejemplo el programa Reparación de Maltrato Grave, que es donde mayormente llegan los chiquillos al final de este proceso. Sí, cuando uno habla del acompañamiento, del seguimiento o de programas especializados en esta área de los delitos del maltrato grave o de los abusos sexuales infantiles o de los delitos sexuales en general, claro, la oferta pública te lleva a los programas de reparación en maltrato y ahí lo bueno de estos dispositivos son que hay una intervención integral para los niños, ya sea desde lo psicológico, de lo social, ¿no es cierto?, lo familiar y también lo jurídico. Y también, como en el comienzo del conversatorio decíamos, también van a estar estos programas de representación jurídica, es decir, abogados que se dedican a ver casos de abuso sexual y maltrato grave. Esas dos ofertas están hoy a disposición de las personas. Claro. Solamente requieren de la asesoría correcta, de preguntar, ya sea en el mismo servicio Mejor Niñez, que se llama ahora, o en las municipalidades o en el colegio debiese tener esa información a mano, o en el mismo internet. Igual es importante esto para los profesionales que están recién iniciando, a los que se están licenciando justamente de estas tres líneas. Bueno, yo creo que es importante hacer como un pequeño catastro cuando uno inicia como profesional de las redes que tenemos justamente, porque hay que derivar, hay que trabajar en colaboración, hay que tener conocimiento de estos programas porque haciendo bien honestos, son programas muy buenos, hay muy buenos profesionales ahí, entonces hay que aprovecharlo, y nosotros tenemos que darle esa asesoría o esa confianza cuando somos personas que trabajamos en el área a la familia. O sea, decirle que claro, es largo, pero ojo, va a llegar a buenas manos. Va a tener ahí trabajadores sociales, van a haber psicólogos, van a haber abogados. Hay un equipo multidisciplinario que va a estar ahí ayudando a tratar de volver a equilibrar a esta familia que fue dañada y también a estos niños, niñas y adolescentes. Y bueno, y recordemos esta frase que me gustó mucho que tú decías del vaso medio lleno o vaso medio vacío. Veamos el vaso medio lleno, es decir, busquemos estos programas que son de acompañamiento, de intervención en triada, ¿no es cierto?, intervenciones integrales, porque si vemos el vaso medio vacío, nos vamos a encontrar con fiscales que hoy día están con una carga laboral tremenda. Imagínate. Y si a eso le sumas que además la incidencia de maltrato grave y abuso sexual, el ingreso de niños a esos programas es alto, te vas a encontrar con listas de espera, ya sea en los programas de Mejor Niñez
y en Fiscalía, porque Fiscalía también tienen áreas o unidades de atención a víctimas. La idea es que no te encuentres solo en la comisión de un delito de esta magnitud. O sea, no puedes estar solo, tienes que estar con ahí. Esta voz silenciosa, tiene que escucharla alguien. Por eso tenemos que ser sensibles a esa voz silenciosa de los niños. Y para eso es labor no solamente de los profesionales, sino que también de las familias, de los colegios, o la gente social. Ser sensibles a esas voces, porque no puede estar solo, porque sucede lo que tú hablabas de los sobrevivientes del abuso. O sea, los sobrevivientes de abuso son aquellas personas que no hicieron denuncia porque no estaban las condiciones, porque no tuvieron un garante, porque no querían, porque no estaban acompañados, porque miedo, procesos personales, por sus miedos, por sus temores, porque no tuvieron este canal para hacerlo. Por ejemplo, hay un índice de denuncias masculinas. O sea, hubo muchos años, décadas, que los hombres no denunciaban los abusos sexuales por temor al que dirán, ¿cierto? Temas de género, esos son temas de género. Entonces, hay un índice importante, una cifra negra, oscura, de no denunciar. Y lo que tenemos que hacer con los delitos sexuales, y que tiene que ver mucho la comunidad, es denunciar. Es denunciar. Pero para denunciar tienen que estar las condiciones también. Justamente, las condiciones, la calidad de información, claro. Bueno, Luis, ya estamos entrando a nuestro último tema que tiene que ver justamente con estos sobrevivientes y también con este vaso medio lleno. Ahora último, se ha reportado, o bien no sé cómo se dice desde el ámbito jurídico, que efectivamente los delitos sexuales ya no prescriben. Me gustaría que le explicaras un poco más a la comunidad de qué se trata esto, qué es una prescripción y por qué es tan importante este hecho que yo creo que para muchas personas que trabajan en el área, como fuimos hablando, un sueño hecho realidad, porque efectivamente era una piedra de tope gigante para estos sobrevivientes. Claro, los delitos tienen tiempos de prescripción. La prescripción es una institución jurídica que extingue las posibilidades de la persecución de un delincuente y también del delito mismo, ¿ya? Entonces estos delitos contienen, así como todos los otros delitos, y una serie de otras instituciones también ligadas a otras materias del derecho. Lo importante es esto mismo de la develación, ¿cierto? Que las personas van a tener la posibilidad de tener un tiempo más largo, de una posibilidad de poder develar, de poder contar sus historias, y que el transcurso del tiempo no les afecte. Porque hoy tenemos niños, niñas y adolescentes que no lo van a contar de inmediato y no van a estar sujetos a estos 5, 10 años, ¿no es cierto?, de plazos, sino que van a ser imprescriptibles. Es decir, se armoniza, y ese también es un término de derecho internacional, de los derechos humanos, se armoniza la legislación de infancia con la legislación internacional. Es decir, estos delitos son de una gravedad tal que necesitan necesitan no tener trabas de tiempo, porque son de difícil prueba. Son hechos gravísimos que afectan bienes jurídicos, como lo mencionábamos, ¿cierto? La indemnidad sexual, la libertad sexual, lo intangible que debe ser mi cuerpo, ¿cierto? Nadie puede tocar mi cuerpo, y sobre todo cuando estamos hablando de niñas y adolescentes. Es decir, la importancia de la prescripción o de la imprescriptibilidad es que genera una garantía, un refuerzo, así como las dosis de refuerzo. Esta sería como una dosis de refuerzo
porque en definitiva los años de prescripción también eran, podríamos decir, unas dosis de refuerzo para las personas que eran víctimas de delitos. Pero pasado ese tiempo, los fiscales investigaban, ¿no es cierto? Ahí tenemos el caso de lo que ocurrió con las víctimas de Cararima. Todos esos delitos quedaron prescritos. Claro. Hubo una reparación penal, es decir, no hubo una condena penal, sino que hubo una condena civil. Pero a causa de esa lucha que dio las víctimas de sacerdotes cardenos, se generan estas leyes. Incluso con la presidenta Bachelet también hubo una modificación legal para aumentar ese plazo de prescripción, ¿no es cierto? Una prescripción mayor a partir de que la persona pudiese cumplir determinada edad, 18 años, etc. Pero hoy día la imprescriptibilidad resulta ser una garantía armonizada con el derecho internacional de los derechos de los Qué bueno, humanos. Qué bueno. Este vaso medio lleno, este sueño, estas luces y sombras. Luis, algo que creas tú que tenga que preguntar y que sea importante para nuestra comunidad y que no te haya preguntado. Yo creo que hablamos todo, incluso podríamos juntarnos otro día y poder hablar otros temas interesantes. Puede ser jurídico, pueden ser también psicosociojurídicos. Maravilloso. Pero yo creo que el conversar estos temas también a la comunidad le sirve, a las personas les sirve. Si bien no es un conversatorio, ¿no es cierto? No es una cátedra o un curso donde uno pudiese detallar mayormente las normas, etcétera, o las intervenciones o las políticas públicas. Invita a dar importancia a los sujetos niños, invita a poder generar canales de participación, que yo creo que es la solución a los problemas de abuso, de maltrato. Es el camino a la participación, o sea, uno de los grandes caminos de la participación. Y por otro lado está no separar lo normativo de lo psicológico, de lo social y de lo otro. O sea, no tiene que haber una integralidad siempre, ¿eh? Tiene que haber una integralidad, no debe ser exclusivo, no debe ser un lenguaje complejo. Justamente. Tiene que ser un lenguaje fácil. Lo mismo esto de la denuncia, las personas que están obligadas a denunciar. También tiene que ver con la calidad de los garantes. O sea, personas que no denuncian delitos generan también un problema de unidad, de falta de confianza en el sistema. Entonces, ahí yo creo que hay varias cosas importantes que uno pudiese recalcar. Sí. Y justamente como tú lo mencionas, pues nosotros acá en CIFOPSI lo que buscamos con este programa Psicocrecimiento es acercarnos a la comunidad, llegar por medios digitales. Esto es de acceso libre, va a estar en nuestras redes sociales, va a estar en YouTube, va a estar también en tus redes sociales porque te las vamos a compartir. La idea es que llegue a la gente. Y de repente los mismos jóvenes hoy día buscan información en YouTube, buscan información en Google. Y es importante que esta información esté ahí para ellos, también para las familias. Así que Luis, totalmente agradecido. Como me mencionabas, yo creo que vamos a tener otro capítulo con otros temas bien interesantes para la comunidad. Te mando un abrazo gigante y de verdad te admiro muchísimo. Sé que transitar por estas luces y sombras no es fácil, pero yo sé que lo haces con vocación, con amor, con cariño y sé que has ayudado a mucha gente. Así que agradecido también de ti como profesional, de ti como persona y también para haber aceptado nuestra invitación para que llegue a ustedes, al público. Así que un abrazo virtual
Un abrazo virtual, Ricardo, gracias por la invitación y bueno, creo que eso es la invitación que le podemos hacer a las personas, o sea, a empoderarse, a buscar información. Hoy día hay demasiada información circulando por todos lados y ese es un acompañamiento, una asesoría, buscar a las personas indicadas en este tipo de casos cuando hay vulneración, o también en temas cuando no haya vulneración, o sea, tú le llamabas el vaso medio lleno, es decir, el ejercicio de los derechos. Justamente. O sea, el nacimiento, la salud, la educación también, buscar asesoría, porque en definitiva es una materia muy hermosa en que hemos dedicado mucho tiempo y que hay mucho por hacer. Sí, a mí me gusta llamarle el bienestar social, que involucra a los individuos, a las familias, a los grupos y bueno, en general a todos como sociedad. Y ahí es donde tenemos que estar unidos. Como dije en algún momento, el todo es mayor que la suma de las partes, así que unidos, aprovechar la virtualidad, aprovechar lo digital, aprovechar toda esta información y que tengan una muy linda noche y espero que hayan disfrutado de nuestro conversatorio. Muchas gracias.